Muy buenos días, bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Qué privilegio tan grande el que tuvimos tenemos esta mañana aún, de poder glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor, a una voz cantando que debido a su sangre preciosa, debido al sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, todo lo que nosotros somos lo debemos a Él. Amén. Es una canción que me recuerda pues lo inmerecedor que soy, que me recuerda el sacrificio perfecto de nuestro Señor. Y aunque somos muy bendecidos de cantar una canción como esta, también esta canción debe empujarnos a actuar, porque tú has recibido misericordia y gracia debido a la bondad del Señor. Esa gracia también tiene que ser extendida por medio de ti a otros que carecen de ella, ¿no? Nosotros sabemos y conocemos por la Escritura, como hemos venido estudiando a lo largo de Romanos, de que no hay uno justo ni uno bueno, ¿no? Y en las conversaciones que he podido tener con algunos de ustedes han mencionado que han sido sumamente bendecidos por las prédicas en el libro de Romanos. Y considero que yo también he sido sumamente bendecido. Pero quiero preguntarte, ¿y entonces qué? ¿Qué has hecho con esa bendición que se te ha sido otorgada y dada? ¿Qué has hecho con esa información teológica que moldea la mente y el corazón? ¿Está llegando a la práctica? El hecho de que reconocemos y sabemos de que la salvación es el poder de Dios. El hecho de que sabemos y reconocemos que tenemos una alta tendencia a la moralidad, al legalismo y abandonar, ¿no? El sendero correcto. ¿Qué has hecho al reconocer de que todos los que están afuera vagan como ovejas sin pastor? Personalmente, creo que Dios está moviéndonos en la dirección que Él quiere llevarnos. Y como el título de esta prédica hoy, movidos a compasión. Pero antes de ir al texto principal, déjame y permíteme leerte Romanos capítulo 3. Dice, pero que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Y recuerdan la semana pasada cuando Pastor Jimmy predicaba sobre la ley, nos decía que la ley nos exponía delante de un Dios santo. Y quizás la tendencia que podemos tener nosotros es decir, bueno, sí es cierto, la ley nos enseña cuán pecadores somos, cuán lejos estamos del estándar de Dios, pero yo estoy bien, ¿no? Podría llevarnos a una situación impersonal, de no pensar, ¿no? De no asimilar de que muchos en nuestra ciudad vagan como ovejas sin pastor. Entonces por eso te preguntaba, ¿qué has hecho? Antes de orar y leer el texto, permíteme avanzar un poco más en este tiempo de reflexión y meditación. Sabes que tengo el privilegio, y lo llamo privilegio porque lo es, de poder conversar con varios pastores, de poder escuchar sus luchas, de poder escuchar las necesidades que tienen. Y no siempre pasa, pero muchas veces terminamos hablando acerca de necesidades, ¿no? Necesidades espirituales y muchos otros tipos de necesidades. Y anima mi corazón a escuchar sus luchas, anima mi corazón a escuchar cómo Dios está respondiendo las oraciones. Y es un gran privilegio de parte de Dios de escuchar estas necesidades y orar mutuamente unos por otros. Pero déjame hacerte esta pregunta. ¿Cuál crees tú que en la mayoría de estas reuniones es la necesidad más común en los ministerios de estos pastores? Piensa en ello por un momento. ¿Cuál es esa necesidad? Y mientras piensas en ello, permítame darte un dato de algunas cosas que han estado pasando en nuestra iglesia. ¿Sabías que hay personas que vienen desde Diriomo a Petra, Managua? ¿Sabías eso? ¿Sabías que hay también personas que vienen desde Mazatepe, que vienen desde Masaya, que vienen desde Matiare, personas que vienen desde La Paz Centro, cerca de La Paz Centro, y algunos que estuvieron viniendo desde Sébaco a Petra, Managua? No es que viven o que nacieron en Sébaco y se mudaron a Managua y ahora vienen a Petra, Managua. Vienen desde esos lugares. Y ustedes me dirán, bueno, es impresionante. Pero sí es impresionante y le damos la gloria y la honra a Dios
Pero eso ha puesto un peso grande en mi corazón, porque ¿qué enseña eso? Y es la respuesta a la pregunta que te hacía de cuál es la necesidad, en la que concluimos muchas veces con mis amigos pastores, y es la necesidad de más obreros, ¿sí? Necesidad de iglesias bíblicas que prediquen el Evangelio sin diluirlo. ¿Entiendes? Estoy agradecido con el Señor por cada uno de los que Dios envía a nuestra iglesia y esperamos servirles con amor. Pero hay un peso en mi corazón también de que más obreros sean levantados por el Señor que los envía a predicar su palabra. Hemos orado como iglesia por Petra Chinandega. Hemos orado para que Dios levante una familia para moverse a Chinandega. Hemos orado por esta iglesia en reconstrucción. Estamos orando como iglesia por obreros para la multiplicación de Petra Managua. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Sabes cuántas personas se me han acercado para preguntarme cómo vamos con eso? Muy pocos. Muy pocos. Pero ¿sabes cuántas personas se han acercado a mí para decirme y ponerse a la disposición para cualquier cosa que tengamos que hacer con estos dos procesos? Una plantación de iglesias en Petra Chinandega, una plantación de iglesias en Petra Managua. Muy pocos. ¿Sabes? No está mal orar por más obreros, y la Escritura nos enseña, y lo vamos a ver en el texto hoy, orar por obreros. Pero como también aprenderemos hoy, Dios está poniendo un peso a nosotros como iglesia para actuar y caminar por fe. La comodidad es tan dañina para el crecimiento espiritual. La comodidad te permite acomodarte donde estás y te roba el gozo de caminar por fe, de aventurarte a la confianza y el descanso en el Señor. Pastor Jimmy predicó este mismo texto hace varias semanas ya y quiero volverlo a predicar. Fue una excelente prédica. No voy a contradecir nada de lo que él dijo en este púlpito, pero tengo un compromiso con mi Señor de predicar este texto hasta que Dios mueva tu corazón a salir de tu comodidad y dar pasos de fe para la gloria de su nombre. Amén. Así que por un momento vamos a salirnos de Romanos, pero vamos a tomar este texto como una aplicación de todo lo que hemos escuchado hasta hoy, ¿no? En Romanos. Así que vamos a leer el texto y escuchar la voz de Dios. Así que vamos a ir a la Escritura. Vamos a leer la Escritura y luego vamos a orar en sumisión a la Escritura. En Mateo 9, versículo 35 al 38, yo estaré leyendo esta mañana la Nueva Biblia de las Américas, y la palabra de Dios dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. En sumisión y reverencia, Señor, venimos delante de ti, Señor, a escuchar lo que tú quieres enseñarnos y mostrarnos. Padre, reconocemos, Señor, en nuestros corazones, Señor, tu supremacía, Señor, sobre todas las cosas. Pero también, Señor, hemos luchado, Señor, con escuchar con atención tus instrucciones y obedecerlas, Señor, por temor, por miedo, incertidumbre o ansiedad, Señor. Pero rogamos, Señor, como una iglesia, una voz en un sentir, que muevas nuestros afectos hacia tu gloria, que muevas nuestra vida en obediencia, por gratitud por lo que tú has hecho en nuestra vida, y que podamos ser un vivo ejemplo, Señor, de tu poder, de tu majestad, de tu gloria,
y que podamos ser instrumentos para la expansión de tu reino en nuestra nación. Señor Padre, gracias por todos los esfuerzos, Señor, que nos has permitido llevar a cabo, Señor. Reconocemos, Señor, que has sido tú y tu obra y tu poder y tu majestad. Nosotros no hemos hecho nada, Señor. Pero ayúdenos a cargar, Señor, con este peso santo, Señor, de ir, Señor, y predicar tu palabra como tu evangelio lo enseña. Vayan y hagan discípulos. Así que, Señor, con esa actitud de sumisión y reverencia, venimos delante de tu presencia. Gracias, Señor, por tu amor para con nosotros, para con tu iglesia. Amén y amén. En este texto vamos a aprender 3 cosas esenciales en una plantación de iglesia, ¿no? Y yo sé que no todos de ustedes van a ser plantadores de iglesia, pero necesitan tener claro este proceso. Aprenderemos de Jesús y su obra, su ministerio. En la estructura de Mateo, el texto que estamos leyendo esta mañana se encuentra en un tipo de transición, ¿no? Y veremos eso, tan importante, es como que Jesús hiciera un paréntesis para recalcar la necesidad que hay, ¿no? Para enseñarnos el método, el plan, el propósito que Dios tiene y qué espera Dios de nosotros como sus discípulos. Este es un pasaje muy usado, muy conocido, probablemente tú te lo sepas de memoria. Y si vienes de un contexto de cristianismo, conoces que hay una canción que evoca este texto, ¿no? La cosecha, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Y se canta con un tipo de júbilo. No tengo nada en contra de la canción, pero sí en la aplicación de este texto, porque se ha malentendido muchas veces, ¿sí? Creo que no hemos entendido correctamente el llamado tras este texto. No hemos entendido, y si no hemos entendido el llamado tras este texto, lo más probable es que no lo estamos aplicando bien, porque no lo hemos entendido. Entonces, quiero invitarte a revisar el texto 35, verso 35. Yo se los leo. Jesús recorría, dice, todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Lo primero que vemos aquí es que debemos aprender y debemos seguir el ejemplo de Jesús, que es una plantación de iglesias. ¿Para qué? ¿Cuál es la extensión? Y dice, Jesús recorría todas las ciudades. Todas las ciudades. Quizás nosotros no vamos a tener la posibilidad o el privilegio de caminar por todas las ciudades, pero tú tienes un todo al que puedes ir. Hay compañeros de trabajo a los que no les has hablado de Cristo. Ahí está tu todo. Hay familia extendida a la que tú no le has compartido el evangelio. Pero debemos seguir el ejemplo de Jesucristo. Él está poniendo un patrón, dice, él recorría todas las ciudades y aldeas, pero dice que hacía que enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Nota entonces lo siguiente, Jesús iba a todas las ciudades y todas las aldeas. Mi pregunta para ti es, ¿a dónde Dios te está mandando? ¿Cuál es el campo misionero más cercano que tienes? Tu casa. Si estás casado, quiero hablar estas palabras para ti como esposo, como sacerdote de tu casa. ¿Estás haciendo tu trabajo? ¿Estás ministrando fielmente tu hogar y tu casa? ¿Estás llevando a tu pequeña congregación, tu esposa e hijos al altar del Señor? ¿Estás yendo con ellos? ¿Llegando con ellos al Señor por medio de la oración? Dice que Jesús fue. Nuestra excusa siempre es que llegamos demasiado cansados de nuestra jornada laboral. Otro día tendré la oportunidad. Nota la insistencia. De hecho, Mateo usa esta misma clave estructural para dividir su libro. 3 veces aparece este mismo texto, para recordarnos la insistencia. Tú podrías decir, pero ese era Jesús, pero Jesús está marcando un patrón. ¿Para quiénes? Para sus seguidores, sus discípulos, tú y yo también. Estamos incluidos en ello. Entonces, ¿a dónde Dios te está mandando? No todos de ustedes van a salir a sembrar una iglesia, de esto yo estoy claro. Pero todos de ustedes han sido llamados a predicar el evangelio. Si han de llamarse discípulos del Señor,
La Escritura nos dice, vayan y hagan discípulos. ¿A dónde Dios te está llamando? A servirle. Empieza por el lugar más cercano que tienes, tu casa, tus hijos, tu familia extendida, tu vecindario, compañeros de trabajo. Jesús está dándonos un patrón. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Seguimos el ejemplo de Jesús. Jesús fue. ¿Sí? Y tú ves eso en la gran comisión. Por tanto, cuando vayan o al ir, hagan discípulos. Donde estás, haz discípulos. Jesús fue. Número 2, dice que Él enseñó. Y enseñar se concentra en el propósito y en el contenido del mensaje que estás transmitiendo. ¿Qué fue lo que enseñó el Señor? Generalmente en una sinagoga, lo que se hacía era que se leía la Escritura, se leía la Torá, se leían los profetas. Y después había un tiempo de libertad en las sinagogas donde un maestro se paraba a explicar, a darle sentido a las Escrituras. Por eso tenemos ese relato tan precioso cuando se lee el Isaías. Jesús dice, en este día se ha cumplido lo que la Escritura dice de mí. Jesús está dándole sentido e interpretando las Escrituras correctamente. Dicho de paso, un aspecto cristológico de las Escrituras. Pero, ¿qué deberíamos hacer entonces nosotros? Ir a la palabra de Dios, darle sentidos a la palabra de Dios. Deberíamos ser estudiantes de la palabra de Dios para poder explicar claramente a todo aquel que pide razón de nuestra fe por qué creemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios. ¿Por qué creemos en la suficiencia de Cristo? ¿Por qué descansamos y esperamos en las promesas de Él? Eso es lo que Jesús hizo. Fue a la Escritura, leyó la Escritura, interpretó la Escritura y aplicó la Escritura. El temor que puede haber o el riesgo que corremos es que la información se anide en nuestros corazones, en nuestra mente y no llegue hasta nuestros corazones. ¿Estás aplicando consistentemente la palabra de Dios? Él fue, Él enseñó, Él predicó el mensaje de salvación. Dice Mateo que Él predicó el evangelio del reino, que es otra forma de decir el evangelio de Jesucristo. Él está predicando arrepentimiento, arrepiéntanse y vuelvan al Señor. Está regresando hasta los profetas menores, está regresando hasta los profetas mayores, está regresando hasta la Torá, está regresando hasta Génesis 3:15. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado hoy a ustedes. Arrepiéntanse de sus pecados. Jesús se involucra, enseña la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, aplica la palabra de Dios, interpreta la palabra de Dios, predica el evangelio. Pero no solamente hizo eso. Ustedes pueden notar en el texto, dice que Él sanó toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cómo se aplica eso a nosotros? ¿Cómo entendemos e interpretamos esto? Bueno, eso es un patrón que Jesús iba a darle a sus discípulos también. Si usted lee Mateo 10:1, Él les da potestad y autoridad sobre todas estas cosas. ¿Para qué? Para que se abran las puertas para la proclamación en nuestro entorno, en nuestro contexto. ¿Qué puede significar esto? Dios nos manda a orar por los enfermos. Creemos firmemente que el Señor es un Dios de milagros, amén. No como la cultura evangélica lo empuja, pero lo que Jesús está haciendo aquí es enseñándonos su poder. Él está vindicando su mensaje. Esto es precioso y es hermoso porque es algo que también los apóstoles hacen para vindicar el mensaje. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Lo que tienes que entender es que Jesús se involucró en necesidades de aquellas personas. Él era poderoso para sanar, sí. ¿Por qué Dios usa milagros? Él está respaldando su mensaje. Era la manera de demostrar el respaldo de Dios, su validación, su verificación como el Hijo de Dios. Él está vivificando el Antiguo Testamento en él. Hay un texto en Lucas 7, que yo quiero animarte a apuntarlo, porque es muy importante para la verificación y validación de por qué Jesús está usando milagros. Lucas 7, 18 al 23, Juan el Bautista está preso y duda de que Cristo es el Mesías.
está bajo la opresión, está bajo cárcel, y él manda a sus discípulos a visitarlo y decirle: vayan donde Jesús y pregúntenle si es él el que había de venir. Y entonces dice Jesús en el verso 22 de Lucas 7, él le respondió: vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Y Jesús cita el Antiguo Testamento y le dice: los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Eso es Isaías capítulo 61, versículo 1. Eso es Isaías capítulo 35, versículo 5. Él está validando su poder. Él está diciendo: yo soy el Mesías. Esto no era algo extraño para el pueblo judío. Entonces, ¿cómo nosotros podemos emular esto? Necesitamos involucrarnos en las necesidades de las personas. Orar por ellos. Que Jesús, siendo el Dios santo, el Dios digno, el todopoderoso, se acercara e interactuara con aquellos enfermos que la sociedad en general rechazaba. Aquella mujer con flujo de sangre, los leprosos, las prostitutas, se acercaba a ellos. Eso es lo que Dios nos está enseñando. Quizás nosotros no podemos sanar en el mismo aspecto o de la misma manera en como lo hizo Jesús y sus discípulos y apóstoles. Pero estoy seguro que la enseñanza tras de esto es que tú puedes acercarte a las personas y hablar, involucrarte. Jesús se involucró con las personas, tocó a estas personas que nadie más quería tocar, habló con estas personas que nadie más quería hablar. De cierta manera, los fariseos quisieron confrontar a Jesús por decirle: ¿por qué tus discípulos y tú se sientan a comer con paganos impuros? Jesús dijo: yo vine por los que están enfermos, espiritualmente, ¿no? ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Tú ves el patrón que Jesús nos está enseñando aquí. Tú vienes a la iglesia a nutrir tu corazón, a escuchar la palabra de Dios, a escuchar el significado de la palabra de Dios, a aplicar la palabra de Dios, pero estás llamado a ¿qué? A salir e involucrarte con aquellos que vagan como ovejas sin pastor. Ese es el significado de eclesia, salir afuera. Jesús tenía ternura por aquellos que sufrían. Jesús amaba a las personas. Nosotros podemos mostrar este tipo de interés por aquellos que sufren. ¿No lo crees? Nosotros podemos mostrar este tipo de amor por aquellos que sufren. Jesús está mostrando afecto, Jesús está mostrando ternura, Jesús está mostrando amor, se está involucrando en aquellos que tienen necesidad. Él fue, Él enseñó, Él predicó, Él se involucró. Nos está enseñando su ejemplo. Pero no solamente nos enseña su ejemplo. Veamos el verso 36 detenidamente. Número 2, debemos aprender de las convicciones de Jesús. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. Otra traducción es movido a compasión. Esta quizás traducción podría decirte, pero no es que Dios es todo compasión. Pero lo que Jesús está enseñando es que, ¿se recuerdan que al principio dije, Jesús se involucra en las necesidades? Son necesidades superficiales, necesidades grandes, pero al final superficiales. Porque ahora viene Jesús y se enfoca en las necesidades reales de esta nación, de esta multitud. Dice que viendo las multitudes, Jesús fue movido desde sus entrañas. Extraña palabra, ¿no? Que en el original se toma para explicar que Jesús fue movido a compasión. Dice que fue movido desde sus entrañas. Es como tan raro para nosotros que alguna persona que quiere expresar su amor a su esposa le diga: te amo con todos mis intestinos. No se oye bien, pero lo que está diciendo el texto en sí es que todo el ser interior estaba movido a compasión. No era una compasión, no simplemente estaba mostrando empatía, no simplemente es una compasión superficial, es una convicción profunda en su corazón, que al ver las multitudes vagando como ovejas sin pastor, se conmueve, se aflige su alma.
Él tiene un amor profundo por el que está perdido. Por eso siente ese dolor profundo en el corazón. Esa es la forma en cómo los judíos y también la forma en cómo se escribe en el hebreo, de que Él está transmitiéndonos a nosotros un amor profundo que viene de su propio ser. Jesús no está siendo indiferente con la necesidad real. Y me encanta este texto porque se enfoca de una manera en suplir necesidades superficiales. Pero no todos los hombres fueron sanos en el tiempo de Jesús. Pero Jesús viene al punto principal de llevarnos a acercarnos a aquellos y decirnos: no te enfoques solamente en las necesidades superficiales de un pueblo. Ve, ama profundamente, con todo tu ser, con todo lo que tú eres, por la necesidad real. Jesús usa dos palabras que dice: Jesús tuvo compasión, es movido desde sus entrañas, pero también dice que estaba angustiado. Déjame mostrarte en Lucas 19:41, dice: cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella. Porque Jesús lloraría por su pueblo, por la condición pecaminosa en la que estaba, ¿no? En 1 Pedro 3:8, hablando acerca de aquellos que están en la luz, dice: en conclusión, sean todos un mismo sentir, compasivos, fraternales. La misma palabra que usa Jesús para decirnos compasión en 1 Pedro es traducido como misericordiosos. Tú también deberías sentir, ¿no?, ese amor profundo por aquellos que se pierden, por aquellos que rechazan el Evangelio, con un espíritu humilde. En Mateo 23:37 Jesús exclama: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Tienes que notar el desgarro de su alma. Su alma está afligida, angustiada. Eso te puede enseñar acerca del amor de Dios hacia aquellos que se pierden. Tú tienes esa clase de amor. ¿Tienes esa clase de amor por aquellos que vagan como ovejas sin pastor? Desde lo profundo de su ser, dice, fue movido a compasión. Jesús usa dos palabras. Estaban angustiados, desamparados. La palabra significa ser azotados, golpeados, dispersados. Pero literalmente la palabra significa ser despellejado vivo. Jesús está viendo a esa multitud y dice que los ve como aquellos que sufren, como siendo despellejados vivos. Imagínate la escena, es la palabra que está usando para decirnos de que la angustia del alma, de la angustia de este ser es tan semejante como aquel que sufre cuando es despellejado vivo, es devastado. Pero no solo usa esa palabra, están angustiados, estos están abatidos y dispersos. Es como cuando alguien arroja al suelo, tira al suelo a alguien y lo deja en desesperanza. Esa es la condición del hombre. Y lo hemos visto en Romanos. Jesús mismo está diciendo lo mismo que hemos leído y aprendido hasta hoy en Romanos. No aman a Dios, no temen a Dios, no siguen a Dios. Pero también nos dice, nos da una figura ilustrativa para darnos a entender el nivel de condición. Están angustiados hasta su alma. Están abatidos y dispersos. Pero concluye diciendo como ovejas sin pastor. Ahora te pregunto, ¿acaso este pueblo no tenía pastores? ¿No tenía pastores el pueblo? Sí tenía pastores, pastores malos. Él está recalcando de que estos que vagan así por ese desierto del alma, despellejados, abatidos, dispersos, sin esperanza, ha sido por la falta de instrucción y de guía. Ezequiel 34 es una gran enseñanza acerca de los pastores que no hacen su trabajo. Y una gran ilustración acerca de Jesucristo como el buen pastor. Juan capítulo 10 nos enseña lo mismo que Ezequiel 34. Vendrán pastores asalariados que solo les interesa su bienestar. Pero Jesús dice: yo soy el buen pastor que da la vida por los suyos.
Cuando salgas hoy a tu casa, verás un montón de gente en la calle. Y eso es lo que verás. Gente despellejada, desesperada, angustiada, abatida y dispersa, caminando como ovejas sin pastor. Ellos tenían pastores, pero Jesús está recalcando la necesidad. Eran pastores malos, no eran pastores compasivos, no eran pastores que instruían, no eran pastores que ponían carga sobre el pueblo. En lugar de enseñar y instruir, no amaban al rebaño, no alimentaban al rebaño. Piensa en tu familia. Hoy que mires a tu familia que no cree en Jesucristo, están despellejados, desesperados, angustiados, abatidos, sin esperanza. Jesús está enfatizando la falta de dirección. No guían al pueblo a pastos verdes. Jesús quiere que mires lo que los malos maestros hacen. ¿Estás escuchando eso? Quiere que mires y en cierta forma veas el peso de los pastores malos. Ahora piensa en tu familia. Si tú no has sido un sacerdote fiel, Jesús está diciendo, tú has sido un pastor malo. Tu casa está sin pastor. Piensa en tus hijos, despellejados, destruidos, abatidos, angustiados. ¿Qué clase de amor muestras a tus hijos si solo te enfocas en llenar las necesidades superficiales? Sin pastor. Tu casa está sin pastor, a la merced de los lobos. ¿Has visto las estadísticas de las iglesias en nuestra nación? La mayoría son mujeres. ¿A la merced de qué? De lobos rapaces, que lo único que quieren es aprovecharse. Dios, abra nuestros ojos y nuestro entendimiento para ser hombres con convicción, como Jesucristo. Jesús enfatiza la falta de dirección. Tristemente, ese es el tipo de pastor que abunda en las iglesias. No alimentan el rebaño del Señor. Oro entonces al Señor para que nosotros podamos ver con los ojos de Cristo, para que nosotros podamos tener el corazón de Cristo y para que nosotros podamos tener las convicciones de Cristo. Tuvo compasión por los que vagaban como ovejas sin pastor. Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Qué significa eso, pastor? Déjame darte un par de ideas y te pido anotar estos textos. Joel 3, 12, 13. Despierten y suban a las naciones, al valle de Josafat. Joel está hablando a las naciones paganas, ¿ok? Porque ahí me sentaré a juzgar a todas las naciones de alrededor. Metan la hoz, porque la cosecha está madura. Ok, solo hemos usado un texto, pero ¿qué significa que Jesús dijo la cosecha es mucha? Si lo leemos a la luz de Joel, juicio. Es juicio de Dios. Metan la hoz porque la cosecha está madura. Vengan, pisen, que el lagar está lleno. Las tinajas rebosan porque grande es su maldad. El contexto que el Antiguo Testamento nos da sobre la cosecha, sobre la mies, es el juicio inminente del Señor. Dios traerá juicio sobre el impío. Isaías capítulo 17, versículo 4 al 11. Son muchos textos, pero ahora Isaías habla a su pueblo.
Y habla en el mismo término, juicio. Mira lo que dice el verso 5. Serán cuando el segador recoge la cosecha y su brazo cosecha las espigas. O será como el que recoge espigas en el valle de Refaim. Todo es juicio. Versículo 9. Aquel día tus ciudades fuertes serán como lugares abandonados en el bosque o como ramas que fueron abandonadas delante de los israelitas. La tierra será desolación. Juicio de Dios. Mateo 13, 24 al 30. Jesús usa una parábola y dice: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó, produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él le dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y el tiempo de la cosecha iré a los segadores, recojan primero la cizaña, átenla en manojos. ¿Para qué? Para quemarla. Son imágenes de juicio. Jesús está diciéndole a sus discípulos: la cosecha está lista. El juicio es inminente. No solo la condición de los hombres debe empujarnos a predicar el evangelio, sino el carácter de un Dios santo y fiel. Él vendrá y juzgará a todo pueblo, toda tribu y toda nación. Apocalipsis 14, 14 al 15. Entonces vi una nube blanca y sentado en la nube estaba alguien parecido al Hijo del Hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza, pero en la mano tenía una hoz afilada. Entonces vino otro ángel desde el templo y gritó al que estaba sentado en la nube: da rienda suelta a la hoz, porque ha llegado el tiempo para cosechar. La cosecha, dice Jesucristo, es mucha. La cosecha es juicio. Que Dios use esta expresión es que vayan y prediquen, porque el juicio viene. Vayan y anuncien las buenas nuevas, porque el juicio viene. Por supuesto, Dios traerá a los suyos, que quizás la interpretación más clásica de este texto, que Dios salvará a un montón. Pero el texto está hablando del juicio inminente de Dios y está poniendo un peso sobre los suyos. ¿Para qué? Para ir y predicar el evangelio. Capítulo 10, versículo 1. ¿Qué hace Jesús después de anunciar esto? Pues les doy la autoridad que vayan y prediquen. Hasta este momento Dios nos está hablando de su juicio. El término cosecha o mies es más una referencia a los tiempos finales. Pero nota la urgencia con la que Jesús exclama: la cosecha es mucha, y dice: los obreros son pocos. ¿Sientes la tensión en esta frase de decir: ellos están devastados, destruidos, como ovejas sin pastor? El juicio viene y hay pocos obreros. ¿Entiendes la intencionalidad de Dios en este texto? ¿Entiendes la intención de Jesucristo en estas palabras? Nota, el mundo no puede salvarse por sus propios medios. Lo intentará. Tratará la forma de alcanzar la perfección por obras morales, legales, por medio de ritualismo, pero no pueden, están devastados, ciegos, ignorantes de la verdad. Pero corre y ve a todas las ciudades y predica el evangelio, porque el juicio viene sobre todo hombre y toda mujer. Cuando pienses la próxima vez de que es un desperdicio de tiempo y dinero ir a Chinandega, piénsalo 2 veces. Porque estamos pensando en almas devastadas, destruidas, despellejadas, que necesitan el mensaje de Jesucristo. Ahora, déjame decirte esto con mucho amor y cariño. Si tú has pensado en eso, que es un abuso de nuestra parte mandar gente a Chinandega, yo dudo mucho que tú eres cristiano.
A lo más quizás un hombre moral que se sabe algunos textos y que se refugia tras ese texto que se sabe. Pero cristiano, ¿crees que un cristiano podría decir es desperdicio de tiempo ir y predicar el Evangelio? Lo más probable es que no entiendes el Evangelio, que no entiendes que es el poder de Dios, que no entiendes que nosotros solo somos siervos indignos llamados a predicar su palabra. Si te cuesta servir en la iglesia local, tengo muchas dudas sobre tu cristianismo, porque Cristo nos ha comprado con una sangre preciosa, le pertenecemos a Él. Aún mis anhelos y mis deseos y todo lo que yo quiero como persona, como pastor, como papá, como esposo, se someten al señorío de mi Dios. Yo rindo por completo lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera, eso será. Dios entonces nos dice cómo tenemos que hacerlo. Tienes que ir, tienes que enseñar, tienes que predicar, tienes que involucrarte. Nos dice que es con compasión real. Nos dice que la condición en la que el mundo está. Nos dice que el juicio viene. Mi pregunta para ti, ¿qué harás al respecto? Cuando salgas de este lugar, verás a un mundo despellejado y abatido, moribundo. Verás multitudes vagar sin pastor. ¿Qué harás al respecto? Cuando piensas en la próxima vez que ir a Chinandega es muy cansado, piénsalo 2 veces. Medítalo. El esfuerzo que estás haciendo vale la pena, porque Dios es digno. Los recursos que se inviertan en eso valen la pena, porque Dios es digno. Separarnos de la comodidad, de la familia grande que tenemos, vale la pena, porque Dios es digno. ¿Entiendes? Cristo te está diciendo, el juicio de Dios viene, y Él quiere que entiendas otra cosa. Él quiere que mires la necesidad. El texto está ahí para decirte, hay necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Hay pocos obreros. No son suficientes. No hay suficientes, hay pocos obreros. ¿Puedes ver la necesidad de obreros en esta nación? ¿Dónde vives? ¿Cuántas iglesias hay? ¿Son buenos pastores? ¿Alimentan a la grey del Señor? ¿Aman al pueblo de Dios? ¿Ves la necesidad? ¿Cuántos malos maestros abundan en esta nación? ¿Sabes cuántos obreros verdaderos hay? Muy pocos. ¿Cuál es el plan de Dios? Número 3. El plan y el propósito de Dios. Él dice que la cosecha es mucha, los obreros son pocos, pero también nos da su plan y su propósito. Por tanto, versículo 38, ¿qué dice el texto? Pidan al Señor, nota esto, al Señor de la cosecha. Pídele al juez que en su mano tiene la hoz, listo para juzgar justamente, ¿qué? Que envíe a sus obreros a la cosecha. En Lucas, cuando lees este mismo texto que dice que la cosecha es abundante y que los obreros son pocos, después te dice, los mando entre lobos, pero vayan y prediquen el Evangelio. Por tanto, ya entiendes lo que debemos hacer, ¿no? El texto dice, oren. El texto en el original literalmente es oren encarecidamente. Oren encarecidamente por estos obreros. Pero déjame mostrarte un patrón general en nosotros, como seres humanos. Ya entendemos que quizás no todos vamos a salir de misioneros, no todos vamos a salir a plantar una iglesia, no todos vamos a ser líderes de grupos pequeños, pero todos estamos involucrados en el trabajo misional como iglesia. Amén. Dice, oren encarecidamente, y quizás te refugies tras la oración. Pero si tú notas el versículo 10:1, aquellos que intercedían también salieron y fueron. ¿A quién debemos orar? Al Señor de la mies.
orando al juez, un juez que es misericordioso. ¿Para qué cosa? ¿Para qué le oramos al Señor? Para que Él envíe sus obreros. Jesús te está diciendo, detente un momento a pensar en esto. La condición del hombre es fatal. El juicio es inminente. Pero no te sobrecojas en el gran labor que hay por delante. Él dice, descansa y confía en el juez, pero ruega encarecidamente para que Él envíe a sus obreros. Nota que no dice que oremos por el perdido, y no estoy en desacuerdo con orar por los que están perdidos, pero nota la insistencia de Jesús, ora para que Dios envíe sus pastores. Y el patrón que nosotros solemos hacer es que nosotros oramos por los perdidos, y está bien, oramos por los de fuera. Y cuando pasa el tiempo, entonces cambiamos nuestra oración, solemos orar para que Dios envíe a alguien para predicarle a mi papá, para predicarle a mi mamá, para predicarle a mi tío. Oramos por el perdido, después oramos para que Dios envíe a alguien para orar, para que hable con ellos. Pero ¿y tú? ¿Qué hay de ti? ¿Por qué no orar y decir, Señor, envía a tus obreros? Y mientras envía a tus obreros, heme aquí, envíame a mí a hablar con aquellos en mi vecindario, en mi trabajo, en mi familia extendida, con mis amigos y compañeros. ¿Por qué no oras por ti? Que Dios envíe obreros a su cosecha. ¿Sabes qué significa? La palabra enviar en el original se puede traducir como ser empujados por Dios. Y oro al Señor para que sea Dios quien te empuja a salir de tu comodidad y predicar a Cristo y este crucificado. Yo oro para que el Señor ponga un peso profundo en tu corazón. Que hoy que sales, mires a tu familia, a tus amigos en la semana, recuerdes este texto, despellejados vivos y desechados, tirados al suelo sin esperanza. Así están ellos. No importa cómo viven, no importa cuántas sonrisas reflejen, cuánta paz tengan según ellos. Esa es su condición real. Y van a enfrentarse a un Dios justo que en su mano trae una hoz. ¿No sientes que Dios te está empujando a salir de tu comodidad? ¿Por qué le resistes? No todos de ustedes van a salir a plantar una iglesia, lo sé. Pero es obvio que todos de ustedes tienen que salir de su comodidad. No todos de ustedes van a ser pastores, pero todos de ustedes deben salir de su comodidad, y eso me incluye a mí también. Si tú realmente has nacido de nuevo, vas a ir a la mies y predicar a Cristo y este crucificado. ¿Comprendes la urgencia en estos textos? Cuando vuelves a escuchar la canción, piensa en el juicio de Dios. La cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Son términos de juicio. Y la gente la canta con otro contexto en mente. Si entendiéramos lo que cantamos, quizás la canción no tuviera tanta euforia. Cantaríamos de rodillas, llorando, suplicando al Señor que envíe obreros, porque su juicio viene. Si eres parte de esta iglesia, estás involucrado en la misión de esta iglesia, hacer discípulos. Que Dios muestre su gloria y su poder por medio de nuestra iglesia. Termino con esto. Lo llamo aplicación, pero realmente no voy a darte una aplicación. Voy a leer un texto para animar tu corazón, porque tú sabes lo que tienes que hacer. No pongas el peso en mí de decir, si el pastor no lo dice y no lo menciona, no lo voy a hacer. No, tú sabes lo que tienes que hacer. Ya deja de ser tan cobarde. Amárrate los pantalones, levántate y predica a Cristo y este crucificado. ¿Qué harás al respecto? ¿Serás movido por compasión? Mira lo que dice Mateo 5, 13 al 12.
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán ¿qué? Misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, y esta no es una paz terrenal. Todos estos textos es una aplicación del Evangelio a mi propia vida. Por eso lloro, soy pobre del espíritu porque reconozco mi necesidad. Lloro por mi condición pecaminosa, mi condición y la condición de los que están a mi alrededor. Con humildad vengo y me postro ante el Señor por la necesidad tan grande que tengo de Él. Tengo hambre y sed de justicia aplicado en mi vida. Y vivo de esa manera para la gloria y la honra de Dios, pero muestro misericordia a los que corren sin misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Los que siguen la voluntad de Dios, los que caminan en perfección según la voluntad de Dios, según el corazón de Dios. Cuando entiendes eso, dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Este es un llamado a predicar el Evangelio. Porque la humanidad no tiene paz con Dios. Si no ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, no tiene paz. Y tú estás siendo llamado a procurar la paz. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que son perseguidos por predicar a Cristo. Y Pablo le dice a Timoteo que aquel que quiere vivir piadosamente será perseguido. Bienaventurados serán cuando los insulten y los persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Dice el texto 12, regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. ¿Por qué esperar menos que eso? Todo sufrimiento en esta tierra, debido a la proclamación del Jesucristo, vale la pena. El apóstol Pablo le dijo, yo quiero experimentar el sufrimiento de Cristo. Me regocijo en ello, me deleito en ello. Entonces, ¿qué harás al respecto? ¿Vas a mantener la información en tu mente o vas a aplicar el texto a tu propia vida y salir y predicar a Cristo y este crucificado? ¿Serás movido por compasión? Necesitamos entender y conocer a Dios profundamente. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos, instruirnos, capacitarnos, por moldear nuestros corazones. Hay tanta necesidad, Señor. El mundo, Señor, es experto en disfrazar, Señor, la necesidad real. Y a veces cometimos el pecado, Señor, de ver, Señor, la necesidad superficial y tratar de suplir la necesidad superficial en lugar de enfocarnos en la necesidad del corazón. Qué imagen tan poderosa. Qué Dios tan misericordioso, que fue movido a compasión desde su ser interior, desde sus entrañas, teniendo el peso, Señor, de lo que el pecado ha hecho en la vida del hombre. Desgarrados, devastados, arrojados en el suelo sin esperanza, sin valor. Pero Dios, tú envías a los tuyos. Cuando lo que sobra hoy, Señor, son pastores malos, nuestra esperanza y nuestra confianza está en el juez todopoderoso, al que rogamos encarecidamente, Señor, envíe a su pueblo pastores que le aman, con un corazón humilde y quebrantado, y que anhelan y desean enseñar su palabra, Señor, por amor a su nombre.
hombres, Señor, que ejemplifiquen la introducción al Sermón del Monte. Hombres pobres de espíritu, con llanto en su ser por el pecado y la maldad, misericordiosos con un corazón puro, que anhelan tu justicia, que tienen hambre y sed de ti. Hombres que procuran la paz y cuando sean perseguidos se regocijan porque confían plenamente en quien los ha llamado. Oro, Señor, por aquí los padres, esposos, los futuros esposos, los futuros padres, los hombres en nuestra iglesia, Señor, que dejen de comportarse como niños y puedan comportarse como hombres, que toman su rol de sacerdotes en su casa, que toman las escrituras en serio, que prediquen constantemente a sus hijos y su familia, que proclaman las buenas nuevas de salvación que solo se encuentran en Cristo Jesús, que son compasivos y movidos a misericordia, porque tú, Señor, nos has mostrado a nosotros tanta compasión y misericordia para con nosotros. Señor, que podamos ver con tus ojos, sentir con tu corazón y tener tus convicciones para predicar y proclamar tu bello nombre, para la gloria tuya solamente, mi Señor. Te rogamos, Señor, envíe a sus obreros. Usted sabe la necesidad, Señor. Pero el texto está ahí, Señor, para recordarnos que nosotros también debemos tomar esa necesidad y orar por que tú, Señor, seas glorificado por la plantación de iglesias que te honran y te glorifican. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Amén y amén.